Ya muchachos, ahora sí he vuelto y acá tengo un listado más o menos de preguntas, bueno, no solo de preguntas, sino que de temas de que la gente me ha pedido que hable y la verdad es que son bastante extensos de abarcar. Ya no solo de primer bloque, sino que muchas cosas de primera era y la verdad es que donde yo el campo donde más me manejo es primer bloque, primera era. Sé un poco, no lo sé todo, la verdad es que desconozco muchas cosas de ese formato. Y segundo bloque sería uno de mi tercer campo, donde igual tengo un poquito más de conocimiento, pero la verdad también se ve bien limitado en cuanto a primer bloque. Quiero saber si se escucha bien, ya. La verdad es que con este teléfono he tenido varios problemas de audio, así que si alguien está escuchando, que me comente ahí, que si se escucha, si se entiende bien clarito, va a empezar con las explicaciones más que nada y a responder algunas de las preguntas que me han mandado la gente acá, que he dejado muchas sin responder. Ya muchachos, vamos a comenzar. Estén lo que estén escuchando, después pueden escuchar la retransmisión en la misma página. Vamos a empezar por una de las preguntas que me han hecho un millón de veces. De hecho, cuando empezó esta transmisión, fue lo primero que me preguntaron. ¿Qué pasa con Giza? ¿Giza ataca, no ataca? ¿Cómo funciona? Pero más que nada, acá en la página tengo una pregunta, o más bien me están pidiendo que dé argumentos y respaldo de por qué Giza no ataca en algunos lados y en otros lados dicen que sí ataca. Ustedes saben que acá hay muchas comunidades de primer bloque, no solo en Santiago, hay en el sur, en el norte, en muchos lados. Y la verdad es que yo he dado mi opinión muchas veces, como les decía anteriormente, en el análisis escrito, en los videos, en los directos también hemos conversado sobre eso. Y para hacerlo bien cortito y preciso, mi opinión es que Giza se tiene que interpretar como una carta que puede atacar en algunos casos y en otros casos no puede atacar. ¿Por qué puede atacar en algunos casos? Di una explicación bien detallada hace un tiempo y la verdad es que por lo general Giza desde su creación, desde que salió Dominios de Ra, fue una carta demasiado desequilibrante y para efectos del juego Giza era el tótem por excelencia, o sea, es el dios de los tótems y según su habilidad está hecha para que ella misma pueda atacar. Recordemos que la habilidad de Giza, la última habilidad de Giza, que es la habilidad activada que tiene, podemos pagar 3 oro para convertir a Giza en un aliado, o sea, perdón, para convertir a un tótem en un aliado con fuerza igual a su coste y ese tótem convertido en aliado puede atacar. En ese caso ha habido mucha especulación, mucha gente ha dicho que sí, que se puede, que toda la vida se ha podido, que no vengan a cambiar las reglas del juego. De hecho, hace un par de meses en una publicación de Facebook, el supuesto creador de la carta Giza dijo que la carta se había creado con ese objetivo. El objetivo de que Giza pudiera ser autosuficiente y pudiera atacar solita. No hay mucho fundamento detrás de eso, más bien es la palabra de uno contra los de otro, la mecánica del juego. Todos alguna vez utilizamos Giza en un mazo y mucha gente la juega actualmente y la verdad es que la gran mayoría de las personas juega de esa forma. Paga los 3 de oro, convierte a Giza en un aliado y ataca con Giza. Por ese lado, sí se podría, como toda la vida lo hemos hecho. Pero ¿qué pasa con los que dicen que no? En ese caso, la explicación que yo he dado y según los argumentos que he leído el DAR y bueno,
la apreciación que uno tiene de la carta también. No se podría porque en el mismo DAR del 2005 sale explícitamente en una parte, en la parte de las habilidades, una frase que se nos quedó marcado a muchas personas y muchos jugadores la aplican para muchas cosas también, que es el tema de que la fuente del efecto no puede ser afectada por el mismo efecto. En este caso, ¿cómo funcionaría? Giza, al poseer la habilidad activada de pagar los 3 oros para convertir un tótem en aliado, ese efecto no podría afectar a la misma Giza porque la Giza es, es de donde nace ese efecto, esa habilidad. ¿Ya? Suena un poco enredado, pero es así. Lo mismo que pasa con cartas como por ejemplo con Neferite, con el tema del relámpago arcano, que también lo han preguntado mucho, etcétera. Hay muchos ejemplos. Entonces, por ese pequeño extracto del dar, de la fuente del efecto, Giza no estaría habilitada para hacerse objetivo de su misma habilidad. Recordemos que la fuente, la regla de la fuente del efecto es para cartas que son objetivos. Por ejemplo, eh, Duque Godofredo es un aliado que todos conocemos, un caballero de cruzadas, perdón, de la extensión de espada sagrada, un 2-2, y todo mientras Duque Godofredo está en juego, todos los caballeros ganan 1. ¿Por qué en este caso, si Duque Godofredo es la fuente del efecto del bono de fuerza, él gana fuerza? ¿Ya? Ahí estaríamos como contradiciendo. Pero el tema, la gran diferencia entre Duque Godofredo y Giza es que Duque Godofredo es un efecto global. No tiene un objetivo claro, sino que la habilidad de Duque Godofredo dice todos los caballeros, o sea, cubre a todos los aliados de esa raza que tengamos en juego. En cambio, Giza, al activar la habilidad, nos pide que elijamos un tótem, y por lo tanto tiene que ser un objetivo válido. Y ahí volvemos al tema de la fuente del efecto y que no se podría afectar, etcétera. Es un argumento bastante sólido, no tiene muchos agujeros, quizás por ahí en el tema, más abajo en el DAR, sale también qué significa afectar las cartas en este caso, y la verdad es que por ahí se puede quizás encontrar un vacío legal un poquito y entrar a la discusión, pero por aclaración, por contexto de la carta, de la habilidad, de los conceptos que están explicados en el DAR, Giza no estaría habilitada para atacar. Mucha gente lo ha preguntado, mucha gente se ha peleado, muchas comunidades juegan con la Giza como siempre, otras que la nerfean, que la banean, etcétera. Yo humildemente les digo que si van a jugar con alguien que juega con Giza, se pongan al tiro de acuerdo al tiro. O sea, si tu oponente juega con Giza, decirle al tiro, ¿tú atacas con Giza sí o no? Si tú lo aceptas, perfecto. Porque ha pasado muchas veces que están ahí en el mismo duelo y bajan una Giza y el oponente no sabe qué hacer, o el jugador activo que tiene Giza no sabe si pagar los 3 oros, si convertirlo en aliado. Es un show tremendo. Así que yo les digo, Giza puede atacar, en algunos casos sí y en otros no. Es cosa de ponerse de acuerdo con la persona que estén jugando. Así que dejando eso de lado, que la verdad es que ya estoy bastante, no aburrido, pero siempre lo repito, lo mismo, lo mismo. Ahí quedó Giza, ¿ya? Puedo atacar en algunos casos y en otros no. Otra de las cartas que generaron una pregunta bastante interesante en los grupos de Facebook fue un aliado, un faraón, que no muchos conocen. La verdad es que es una de las chayas raras de dominios de Ra. Es un cortesano y no muchos lo conocen, que se llama Hatshepsut. Sé que el nombre es raro, es para que los que no hayan cachado. Deletreado es Hateshesput. No, Hateshepsut. Nombre medio raro, hasta a mí me cuesta pronunciarlo. Pero, ¿qué es lo que pasa con esta carta? ¿Qué es lo importante? Como les decía, es un faraón, coste 2, fuerza 1. Y su habilidad dice que en tu fase de vigilia, cualquier jugador puede pagar 2 oros para barajar a este aliado
Y mientras este aliado esté en juego, los aliados en juego no pueden ser afectados por habilidades. ¿Cuál fue la gran pregunta, la gran hecatombe que quedó con esta carta? Es ¿qué pasa si tengo dos de estos aliados en juego? Si tengo dos copias. Por su habilidad de que los aliados en juego no pueden ser afectados por habilidades, se cubrirían la una con la otra y serían insacables, por decirlo así, y todos nuestros aliados serían invencibles, no pueden ser afectados por nada. Lamentablemente, según mi opinión, no es así. ¿Por qué? Independiente de que tengamos dos o tres copias de esta carta, la misma habilidad en la misma caja de texto, de hecho la primera habilidad nos dice que en la fase de vigilia de cualquier jugador se pueden pagar 2 oros para barajarla. Y como todos sabemos, en mitos y leyendas, lo que dice la caja de texto a veces puede transgredir las reglas del juego, ¿ya? Entonces, no es la carta invencible que mucha gente piensa, es muy por lejos, una carta que tiene, pucha, bastantes fallas, ya por la fuerza 1, el águila imperial se la come al tiro. Eh, de igual forma, el mazo faraón tiene contramedida, los bonos de fuerza, ahí uno puede entrar a jugar, pero ya la misma carta que permita al oponente de pagar 2 oros, que es una cantidad muy pequeña de cartas, o sea, muy pequeña de oro, la hace una carta que la verdad no es muy útil. O sea, puede servir quizá en alguna combinación extraña o en algún combo que nos permita generar un poco más de control o ganar un poco más de tiempo al momento de jugar un duelo, pero la verdad no, no califica mucho como una carta que sea netamente del competitivo. ¿Ya? Así que Hatshepsut, la verdad es que fue bastante interesante la pregunta. Esta pregunta la mandó el Marcelo Ortiz al grupo de... O sea, la mandaron acá a la página, en una publicación. Yo di la explicación, pero para la gente que no la leyó, que le da flojera leer y está escuchando esto, ahí está la explicación. A ver, aquí hay otra pregunta, o sea, más que una pregunta, em, es más que nada un tema para abordar que dice, eh, aquí Mario Serra Estrada, podrías, me dice, algo general podría ser, muchos siempre tienen duda de cuándo es recomendable jugar capa de invisibilidad y aclarar lo que sucede con las cartas que entran en juego y cosas por el estilo. A ver, vamos a tratar de resumir todos esos puntos en uno solo. Capa de invisibilidad es uno de los mejores talismanes de espada sagrada, por lejos. Un talismán de coste 2 y su habilidad nos permite que en respuesta a que una carta entra en juego del oponente, jugamos capa de invisibilidad para barajarle esa carta. Aquí entra el concepto bastante delicado de las cartas en respuesta. Ha habido mucho debate y mucho revuelo por el tema de la apreciación de qué significa una carta en respuesta. Las cartas en respuesta, según el DAR, son cartas que se juegan, eh, valga la redundancia, en respuesta a una condición. En este caso, lo voy a leer textual, para que aquí tengo el DAR impreso, la Biblia de primer bloque para muchos, para otros la verdad es que no, no aplica. Mucha gente está utilizando el DAR nuevo del 2019 y la verdad es que ha confundido a muchas personas en conceptos y en varias cosas. Cito, las habilidades en respuesta son un tipo de habilidades que pueden jugarse solo cuando se cumple la condición de activación, que se reconoce por el texto que sigue a continuación de en respuesta. O sea, Capa nos dice en respuesta que nuestro oponente juega una carta, ¿ya? Ahí nos vamos a otro concepto que significa jugar. El jugar una carta quiere decir que nosotros pagamos el coste de una carta y esa carta entra al campo de juego, ¿ya? Por lo tanto, no se pueden barajar talismanes. ¿Por qué? Porque no entran en juego, no entran al campo explícitamente, ¿ya? Se juegan pero no entran en juego. Ahí hay una diferencia crucial. Pero para no ahondar mucho en ese tema, vamos de lleno al tema de la capa. Entonces, ¿qué pasa con capa?
mucha gente piensa que capa de invisibilidad es una anulación. Y no es una anulación. Las anulaciones, por ejemplo, como Red de Plata, Fe sin Límite, Dragón Dorado y etcétera, etcétera, impiden que la carta entre o sea, por decirlo, entre en el juego o sea jugada. Porque, por ejemplo, se puede anular un talismán, el talismán no entra en juego, sino que se juega, pero también se pueden anular cartas que van a entrar al campo de juego. Entonces, en ese caso, capa de invisibilidad no es recomendable nunca usarla con cartas que digan o que en su caja de texto tengan la habilidad cuando entra en juego. Por ejemplo, Pryderi, Felipe II, no sé, Sesotris, un montón de cartas que la verdad es que no nos conviene para nada barajarlas. Por ejemplo, imaginen la jugada de un Pryderi. Tu oponente juega un Pryderi, tú tienes que botarte 3 cartas porque entra en juego y en respuesta tú se lo barajas. O sea, tiene otra oportunidad de volver a encontrarlo, de volver a jugarlo y así. Capa de invisibilidad por lo general se tienen que jugar con eh, cartas que tengan habilidades continuas o habilidades activadas, ¿ya? Que nunca sean habilidades disparadas de cuando entra en juego. Por ejemplo, no sé, si te tiran un Gruagach, no le vas a tirar capa, o sea, tienes que tirarle una red de plata o un dragón dorado o anulárselo de otra forma, ¿ya? Y siguiendo con el tema de la capa, bueno, ahí está el tema de las cartas que entran en el juego, ahí explica más o menos qué significa entrar en juego, jugar una carta, etcétera. A ver, aquí tengo a William Castillo. Una duda, el otro día me encontré con un amigo y en su mazo usaba Golden Dome y Cruce Traicionero. Yo le dije que esas cartas no pertenecen al formato. A lo que él me dijo eh, que son como cartas de espada. La duda es si son o no parte del formato. Bueno, ahí Sebastián Mora ya respondió. William, te respondo yo ahora. No, esas cartas no pertenecen al formato de primer bloque a pesar de del arte que tienen, que es de espada sagrada en este caso, que se intentó incluir. ¿Por qué no son parte de la edición de formato de primer bloque? La verdad es que Golden Dome, que es domo de plata, o sea, domo de plata en español, la traducción lo tradujeron con Golden Dome, y Cruce Traicionero son cartas promocionales que se sacaron cuando el juego, en este caso, cuando Espada Sagrada, la segunda era, el nacimiento de segunda era, salió al extranjero, salió a Estados Unidos, salió a Alemania eh, y a a otros países. Entonces se utilizaron como cartas promocionales para dar a conocer el juego a otros lugares. Pero esas cartas nunca se incluyeron dentro del formato oficial, ¿ya? De hecho, no hay un domo de plata si tú te buscas en español, a excepción del domo de plata que existe en segundo bloque, que es el de Compendium. Entonces, todas esas cartas, el Sir Lamorak, el Henry, Domo de Plata, Cruce Traicionero y creo que otro caballero por ahí, son exclusivamente de segundo bloque. Ya, a pesar de que tienen el arte de espada sagrada y todo, no se incluyen. Nunca se han incluido y la verdad es que se dejaron para el formato Imperio. Cuando salió la edición de Guerrero Jaguar, ahí se incluyeron. De ahí en adelante. Así que no son parte del formato. Siguiendo con el tema de las preguntas, aquí tengo una que me dice Francisco García y me dice que podría hablar de la carta Metamorfosis de Loki de Ragnarok. El único antibus por el resto del juego hasta ahora. Claro, Metamorfosis de Loki, para los que no conozcan mucho de Primera Era, es un talismán de Ragnarok, como aquí dice nuestro amigo, que pide 4 de oro y tiene una de las habilidades, yo creo que bien troll, en Primera Era sobre todo, que es que todos los bonificadores de fuerza se invierten hasta el final del juego. O sea, todos los bonos de fuerza, todos los más uno, los más 2, los más 5, etcétera, 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 se convierten en negativos. Y viceversa, todos los negativos se vuelven en positivos. Habitualmente en primera era se juega mucho a la bonificación. Tenemos muchas cartas que bonifican, por ejemplo, los más conocidos, el Buchido, que
es una carta rotísima. Los sellos imperiales de Jade para el mazo imbloqueable. eh, la misma espada real, que es un oro con habilidad en cofradía. Y etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias razas que se bonifican entre sí, los vampiros, los por ejemplo, hay una carta que salió en Cofradía igual Minotauro que gana uno por cada aliado. Una bestialidad. El mismo Canum que hace que todos cuando entra en juego todos sean imbloqueables. Y con malos sellos imperiales de Jade es una bestialidad. El mazo campeón Samurai que tiene las katanas que le da más 5, etcétera, etcétera, etcétera. Metamorfosis de Loki fue una carta adelantada a su tiempo. ¿Por qué? Porque cuando estaba el reto, Mundo Gótico y la Ira del Nahual, la verdad es que no habían tantos bonificadores de fuerza. Los bonificadores de fuerza se empezaron a venir un poco más cuando ya salió la cofradía, que se le dieron nuevas habilidades a las cartas, y Espíritu de Dragón, que nos trajo, bueno, las cartas que ya les nombré, Katana, Buchido, etcétera. Los sellos Imperial de Jade también. Entonces, una de las razas más infladas, por decirlo así, en esa época, que yo recuerde, era el mazo vampiro. Que había muchas cartitas que daban uno de fuerza, el mismo Caín cuando atacaban los vampiros. El enjambre creo que también daba uno, pero en la cofradía, por ahí. El Ryurik, que creo que gana uno de fuerza por cada vampiro en juego. Entonces Metamorfosis de Loki vino como a joder un poco el tema de los bufeos, pero de forma muy adelantada. Y la verdad es que con el tiempo se volvió una carta que no se utilizaba mucho por lo mismo, porque hasta esa época no existían tantos bonificadores. Dentro de la misma edición de Ragnarok también venían muchos modificadores de fuerza para ciertas razas, entonces quizás por ahí Metamorfosis de Loki se incluyó para balancear los mismos bufeos que se iban a dar las razas que habían salido en la misma edición. Creo que es una, como dice acá nuestro amigo, creo que es una de las cartas, o la única carta, que es un inversor de los bonos de fuerza permanentes. Hay otras cartas, por ejemplo, en primer bloque como Santuario del Norte, pero es mientras está en juego. Y creo que esa sería la única. Así que bastante interesante analizar Metamorfosis de Loki. De hecho, creo que más de alguna vez, cuando era más chico, me la jugaron y la verdad es que yo quedé así como, ¿ahora qué hago? Todos mis monos pierden uno, o pierden dos, o pierden tres de fuerza y es una carta bastante asquerosa. Ya, para continuar, tenemos otra pregunta, esta es de primer bloque. Esto es bastante interesante, la verdad es que la intenté responder y no sé si estoy en lo correcto. Aquí los que me estén escuchando pueden dar su opinión también. Y la pregunta dice, ¿qué pasa si tengo a Sir Lancelot con tres o más armas? Y se le hace perder la habilidad. ¿Qué pasa con las armas? ¿Cuál se queda? Para los que no recuerden, Sir Lancelot es un caballero de espada sagrada, 4 de coste, 1 de fuerza. No puede ser afectado por talismanes y no tiene límite de armas. Entonces, ¿qué pasa en el caso hipotético de que Sir Lancelot mágicamente pierde su habilidad? Por ejemplo, con un Takelot, un Temístocles. Eh, ¿Qué pasa con las armas? Por ejemplo, si yo le tengo 3 armas, o 4 o 10 armas puestas a Sir Lancelot y pierde su habilidad, ¿qué pasa con las armas? Se destruyen, se barajan. No hay ninguna aclaración en el DAR. La verdad es que la única aclaración de las armas que nos sale en el DAR o en los manuales de mito y leyenda son que el arma siempre va a acompañar al aliado a donde vaya. Si el aliado se va a la mano, el arma va a la mano. Si va al cementerio, al destierro y así. Si se baraja en el mazo castillo, el arma siempre la va a perseguir al aliado. Entonces, según mi opinión, Sir Lancelot cuando pierde su habilidad, que en este caso son dos, que no puede ser afectado por talismán en la primera, y luego la que no tiene límite de armas, si Sir Lancelot pierde la habilidad de no tiene límite de armas, no perdería las armas equipadas. Las armas se quedan con Sir Lancelot. ¿Por qué? Porque al momento de que tú juegas el arma en Sir Lancelot, la habilidad que dice no tiene límite de armas es una habilidad continua. Y cuando tú juegas
una arma sobre otra arma sobre otra arma, esa habilidad está activada en este caso. O sea, está permanentemente activada. Entonces, si tú le haces perder la habilidad, no tendrías por qué destruir o desechar las armas ya equipadas porque no hay ninguna condición ni ninguna habilidad que lo vaya a restringir de tener las armas. No sé si se entiende un poco, suena quizás un poco enredado, pero el tema es que si por ejemplo la habilidad de Sir Lancelot dijera o fuera no fuera una habilidad continua, fuera una habilidad activada o disparada en este caso, ahí sería diferente. Pero el tema es que como ya lo expliqué, al ser una habilidad continua y yo juego el arma, por ejemplo, no sé, le juego una hacha de batalla y luego le quiero jugar otra hacha de batalla encima, lo hice aplicando la habilidad que está activada. Si ya la pierde después, da lo mismo. O sea, no hay ninguna condición que impida que el aliado tenga más armas. Lo que no se podría seguir haciendo es seguir poniéndole armas. La verdad es que esa es la opinión que tengo yo. Es un razonamiento más o menos similar al tema, por ejemplo, de Akika, de los Takelot cuando pierden las habilidades. Es más, va por esa línea el razonamiento. No sé si algunos de los que están acá tienen alguna apreciación diferente o si tienen una idea diferente de lo que puede pasar con el Sir Lancelot, que es una de las cartas que la verdad es bastante infravalorada Sir Lancelot dentro hasta del mismo formato racial de primer bloque, siendo que es una carta que tiene una muy buena habilidad, pero le juegan contra su fuerza, que es fuerza uno que se lo come el águila imperial, y su coste, que son 4, ¿ya? No es un coste, es un coste un poquito elevado para un aliado con esa fuerza y con esa como limitante. Pero la verdad es que para el mazo caballero tenemos muchas cartas, tenemos curandera, tenemos reina Guinevere que genera oro para los caballeros, tenemos los juglares que generan oros virtuales. No es muy difícil de jugar. Así que espero que mi razonamiento esté correcto o esté lo más acertado. Y espero que ustedes también piensen un poquito y me digan su opinión al respecto. Vamos a hacer un pequeño break. Voy a tomar agüita porque tengo la boca muy seca. Y vamos a proseguir porque quedan por lo menos unas 5 o 6 preguntas más. Así que vuelvo al tiro en un minuto. Muchachos, he vuelto. Vamos a seguir. Ya se está haciendo tarde. Son las 11:15 de la noche. Muchas gracias a todos los que estén escuchando, aunque sean pocos, sean muchos. La verdad es que después pueden escuchar esta transmisión desde la página. Así que ahí pueden dejarme sus comentarios, la publicación que deje después, pueden dejarlos ahora como ustedes prefieran. Aquí Andrés Coviano, sí, nos plantea un tema bien interesante que dice un análisis sobre la muerte y posterior resurrección de mitos y leyendas, como también mencionar y analizar a las comunidades que mantuvieron con vida el juego. A ver, mi opinión, la verdad es que en análisis sobre la muerte y la posterior resurrección, como dice aquí Andrés, la verdad es que todos sabemos por qué murió Mitos y Leyendas. Básicamente por la quiebra de la compañía Salo, que era el creador del juego. Pero más allá de eso fue un declive en tanto de eh, mecánicas de juego, el tema de sacar ediciones como loco, como está pasando ahora un poquito en Nueva Era.
y la mutación del juego, que obtuvo una mutación muy, muy agresiva en el juego. Por ejemplo, Primera Era, ya todos concordamos que Primera Era es muy rotísimo. Primer bloque, luego salió el puntapié para Segunda Era, que fue uno de los formatos que más equilibrado hasta el momento, yo creo que de todo el juego. Luego viene el segundo bloque, que ahí ya empezamos a introducir nuevas habilidades, nuevas mecánicas, etcétera, etcétera. Luego ya pasamos a crónicas, que ahí se puede dividir en pólvora, son las cartas, por decirlo, menos rotas de crónica. Y ya después de crónicas que viene el tema de trincheras y el tema de apocalipsis, génesis, bueno, y todo eso. La verdad es que hasta el punto en que se jugaba Crónicas, más o menos se mantuvo la esencia de lo que era mito y leyenda, el concepto general de mito, a pesar de que se implementaron muchas nuevas habilidades, se incluyó en segundo bloque, por ejemplo, la zona de remoción. También igual era un concepto bastante entretenido, bastante dinámico de ver, hacía un poquito más interesante los duelos. Pero a medida que iba avanzando el tiempo, mucha gente se dio cuenta, bueno, los que jugamos en esa época, que el juego iba para otro lado. Se estaba ya desvirtuando mucho más. Poco a poco los aliados, por ejemplo, en la última edición, Trincheras y Apocalipsis, ya los aliados tenían, por ejemplo, puntos de defensa, puntos de ataque. Y la verdad es que eso ya era un poco, estaba de más. Quizás era la intención de la compañía era quizás remodelar el juego para que siguiera vivo, para que no muriera en el proceso. Pero la verdad es que creo que fue empeorando poco a poco. Y el posterior resurgimiento de Mitos y Leyendas, bueno, de la mano de Club con la edición Furia, creo que también no fue un mal inicio. No fue un mal inicio para nada. De hecho, la edición Furia yo recuerdo que la jugué y la verdad es que me pareció bastante entretenida de jugar y me recordó mucho a los inicios de primer bloque. Mucho, mucho, mucho. La verdad es que estaba bastante equilibrado. Luego vieron algunas cartas rotas, otras no tanto, las razas. Eran bastante sinérgicos los mazos y las razas. No había mucho de qué quejarse. Luego que vino el posterior lanzamiento de Sumeria y después Asgard y Camelot y etcétera, etcétera, etcétera. Creo que Mitos y Leyendas hasta el momento eh, el puntapié inicial que dio con Furia fue bastante bueno, le atinaron, recautivó a una generación completa de jugadores que hasta el día de hoy juega y compra y gasta su dinero en los productos y la verdad es que eh, es normal porque apela a la nostalgia del juego, etcétera, etcétera. Pero el gran problema y que a muchos TCG les pasa es el tema de sacar edición tras edición tras edición en lapsos muy cortos de tiempo. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista del juego, se van implementando nuevas mecánicas y nuevas habilidades tan rápido que el juego no es capaz de acostumbrarse, o el meta, como le decimos nosotros, no es capaz de acostumbrarse o de concentrarse una cantidad de tiempo prudente para que los jugadores lo sepan aprovechar, sino que tenemos una edición que sale, por ejemplo, ahora en enero y luego sale una edición 2 meses después y esa misma edición ya trae cartas que son mucho mejores que las anteriores o con habilidades que son mucho más rotas que las anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Las cartas se desvalorizan, tanto en valor monetario como en valor de jugabilidad. Muchas cartas quedan al debe, quedan olvidadas y la verdad es que se hace un retroceso más que nada, se van perdiendo cartas y se van perdiendo ediciones. A diferencia de, por ejemplo, primer bloque, segundo bloque, que a pesar de que salían bastante seguidas las ediciones, supo mantenerse en la misma regla, supo mantenerse bastante equilibrado el juego. Y la verdad es que el futuro de Mito y Leyenda actual, la verdad es que bastante incierto. Yo creo que van a sacar ediciones hasta que le sangren los bolsillos a los jugadores. Y no está mal, porque es un negocio, es un juego, pero también es un negocio. Y la verdad es que le van a sacar el jugo hasta que no dé más.
hasta que no dé más, ni los jugadores, ni el juego, y hasta que los jugadores se aburran, en este caso, como pasó eh, con Saba, en este caso, que fue una de las razones por las que mucha gente dejó de jugar y que el juego ya no era redituable para la compañía. Pero bueno, aquí vamos a seguir en febrero lanzan reeditadas la edición RAM. Un análisis, alguna raza como bárbaro o dios. Eh, ya. Este es un tema bien, pero bien extenso. Los mazos raciales de primera era, sobre todo. La verdad es que tendría que tener las cartas para hablar un poco más en profundidad, porque la verdad es que no me acuerdo de todos los bárbaros. Me acuerdo de algunos y no sería prudente hacer un análisis si no tengo toda la información, así que eso va a quedar al pendiente. Aquí sale otro que dice, podría hacer un análisis de recetas antiguas, mazo caballero, mazo tótem, mazo faraón, mazo eterno, etcétera, etcétera, etcétera. También es un tema bastante extenso. Los mazos temáticos, o como le quieran llamar, mazos raciales, mazos temáticos, como sea, es una rama de mito y leyenda por lo general, por lo menos de primer bloque, que es bastante interesante. Siempre van a haber razas o siempre van a haber mazos que son mucho más rotos que otros. Por ejemplo, el mazo Totem, que quizá y puras restricciones y eh, es asqueroso. Hay varios que son mazos de tipo control. El mismo mazo sacerdote, que también es bien control. El mazo caballero, que es uno de los primeros mazos que vio la luz en segunda era, que es como el papá de los mazos agro, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema muy extenso que cada mazo en este caso, tiene muchas variantes. Por ejemplo, va a haber un mazo caballero que puede ser más control, puede ser un mazo caballero que puede ser de reclutamiento, puede haber un mazo caballero que es más agro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que también para posteriores directos o para posteriores análisis o para posteriores videos vamos a ir abordando de a poco esos temas. Acá tengo una pregunta que también, al igual que Guisa, ha salido hasta en la sopa, en las publicaciones de Facebook, me la han mandado hasta que se han aburrido. Y es que, ¿qué pasa con Curic el Picto y las mesas redondas? Para hacerla muy corta, según mi opinión, como siempre les digo, mesa redonda en primer bloque, un oro de espada sagrada, que es una carta en respuesta. En respuesta que que mesa redonda sea destruida, perdón, le puedes destruir un oro al oponente. ¿Qué pasa con Curic el Picto? Curic el Picto es un aliado de fuerza 5, coste 2, y para entrar en juego tienes que destruirte 2 de tus oros. Entonces, si me destruyo las 2 mesas redondas, puedo destruirle 2 oros al oponente. La verdad es que si nos vamos al tema de las cartas en respuesta, no se puede. ¿Por qué? Porque según el Dark, bueno, como les leí en delante, no lo leí completo, pero abajito, sale que las cartas en respuesta, como aluden como reacción a una condición o a un requerimiento, en este caso, solo se puede activar una carta en respuesta por cada condición. Entonces, si Curis el Picto nos dice, para entrar en juego tienen que destruirme 2 oros, todo eso, destruirse los 2 oros, se considera solo una acción o una condición, por decirlo así. Y como mesa redonda es una carta en respuesta, solo podríamos activar una. Mucha gente dice no, se pueden destruir 2 oros porque se activan las 2 mesas redondas. Pero si nos ponemos más pesados, más exquisitos y más analíticos, el mismo Dar nos dice, cada condición es igual a una habilidad en respuesta. Curiel el Picto, la destrucción de los 2 oros no son independientes, sino que se considera como solo una acción y en este caso, como vuelvo a repetir, mesa redonda solo podríamos activar una, o sea, perderíamos una mesa redonda. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Destruir una mesa redonda y destruir otro oro. Y luego quizás jugar otro Curiel Picto, etc. La verdad es que es una jugada que
todos la hemos hecho y todos la hemos jugado mal, yo creo, por el tema de destruir las dos mesas y destruirle dos oro al oponente, sin caer en el tema de la habilidad en respuesta, como, bueno, como ya dije y como he repetido un montón de veces. Eh, yo sé que mucha gente no está de acuerdo con este razonamiento y la verdad es que no, tampoco los voy a pelear ni nada, sí, lo acepto, pero creo que es bastante bueno conocer el contexto de todas las jugadas, de los conceptos, de las habilidades en este caso, y hacerse una idea más general, más que una idea puntual. Porque, por ejemplo, Curical Pick, Toma Mesa Redonda ya es una jugada súper puntual en el juego. Pero si esa jugada la extrapolamos a todo el contexto que es el juego, que es la mecánica de Mito y Leyenda en primer bloque, cambia un poco la cosa, cambia un poco la perspectiva. De que según mi humilde opinión, como siempre les digo, no se queden con lo que yo les digo siempre, y no soy nadie para atribuirme toda la verdad del universo. Curica el Picto más mesa redonda solo puede destruir un oro. O sea, más las dos mesas redondas destruye solo un oro. A ver. Acá, ¿qué más tenemos? Ah, acá tengo una pregunta de primera era. O sea, más que una pregunta, como una elección. Fuente de Mimir versus Feng Shui versus Dokuenjutsu. Dokuenjutsu. Eh, la verdad es que son tres removal de primera era. Fuente de Mimir de Ragnarok, Feng Shui, Dokuenjutsu de Espíritu de Dragón. Mi favorito personal es Dokuenjutsu porque me gusta la carta y creo que es una carta bien rota. Hay mucha gente que se la utilizaba en el mazo rompeoro eh, para que cuando ya no tuvieras cartas en el campo de juego, a excepción de tus oros, tuvieras que destruirte dos oros más. Creo que no hay errata para eso, es una jugada total y completamente legal. Pero que con el tiempo, como muchas cartas, como hemos hablado de repente, tienden a ser jugadas bien maracas, por decirlo de una forma más soez. Entonces, en algunos formatos, sobre todo los formatos raciales, yo he visto o la sacan literalmente, la banean, o en otro caso no se puede jugar cuando no hay cartas en juego que no sean oro. O sea, si yo tengo el campo pelado y tengo puros oros, no me pueden jugar un Dokuenjutsu. Ahí está como el nerfeo como para hacerlo más equilibrado. Porque imagínense el mazo rompeoro que de por sí ya es muy restrictivo y te juegan un Dokuenjutsu. O sea, es una brutalidad. Además que existen los oros como Drakkar, que te generan dos oros, está el oráculo de Delfos, podéis jugar Dokuenjutsu hasta que eh, te aburras. Fuente de Mimir, si mal no recuerdo, destruye una carta en juego y luego puedes robar una carta, pero pide 4 oros. Es una carta vasallo, la verdad es que en su frecuencia, habilidad y coste está bastante equilibrada. La oportunidad de robar una carta en primera era es bien útil. Bueno, hay muchas más cartas que te permiten robar. Están los pastores, Hattori Hanzo, Zeus, un montón de cosas. Pero la oportunidad de destruir una carta y robar una, la verdad es que para hacer una carta vasallo está bien. Y con todos los aceleradores que existen, bueno, ya los nombré, Drakkar, Oráculo, etcétera. No es muy difícil de jugarla. En cuanto a Feng Shui, no recuerdo muy bien la habilidad, pero creo que es similar a Dokuenjutsu, si no me equivoco. A ver, creo que la tengo por acá. Espérame un segundo, a ver. Vamos a ver al tiro cuál era la habilidad de Feng Shui. La verdad es que no la recuerdo. Y nunca la jugué en ningún mazo tampoco. Sé que es un removal y nada más. A ver, Feng Shui. Acá la tengo. A ver. Ay, se me salió. Espérenme un segundillo.
Ah, ya. Feng Shui, talismán de coste 3, un cortesano. Y dice, señala tres cartas de tu oponente en juego, elige dos que permanezcan en juego y la otra va al cementerio. Bastante similar a lo que es Dokonjutsu, en que el oponente tiene que elegir dos cartas para mandar al cementerio. Aquí Feng Shui, nosotros elegimos tres cartas. Y luego elegimos dos para que permanezcan en juego y la otra que se vaya. O sea, se eligen dos y la última se va al cementerio. Bastante útil, la verdad es que es como para sesgar un poco el removal cuando, por ejemplo, hay mucho reclutamiento de aliados, por ejemplo, casi todos los mazos de primera era, que sobre todo el mazo imbloqueable, por ejemplo, los mazos de reclutamiento con todos los monos baratos, eh, es bastante útil para, por ejemplo, desechar una carta clave. Pero existen removal como, bueno, los que ya nombramos, que de repente hacen una pega mucho, mucho mejor. Eh, Vamos a ver, ya, la última que tengo acá es eh, que me preguntaron qué opinaba acerca de la carta Las Tres Hermanas. Eh, Como ustedes sabrán, este aliado es de espada sagrada, un Fairy, y su habilidad nos permite que en guerra de talismanes pagamos dos oros, si no me equivoco. A ver, aquí la tengo, para no meter la pata. Mm, 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 mm. ¿Dónde está? A ver, las tres hermanas, las tres hermanas. Ya, acá está. Sí, en guerra de talismanes, una vez por turno podemos pagar 2 oros para que un aliado en juego vuelva a la mano. Coste 3, fuerza 1, raza Fairy. Haciendo un pequeño resumen, ¿cuáles son las ventajas de las tres hermanas? Bueno, los posibles combos que podemos hacer con cartas como por ejemplo Felipe II, que ahí destruimos dos oros de golpe y sin previo aviso. Es una jugada que necesita bastantes oros en este caso. Em, Puede ser una combinación con cartas como por ejemplo Pryderi, que nos permite hacer daño directo cuando entra en juego. Puede ser cartas como por ejemplo en Espada Sagrada, cuando esta misma carta salió. Sir Tristán, que nos permitía recuperar una carta del cementerio. eh, por ejemplo, pueden ser cartas como Tutu también, que apela al daño directo. Cuando entra y sale del juego, el oponente se pega a la fuerza. Y así sucesivamente. Entonces, básicamente es una carta que nos permite hacer combos. eh, Más quizás yo diría enfocados quizás al daño directo, que puede ser una de las funciones como más importantes que pueda tener esta cartita. Pero por otro lado, las desventajas tenemos que es de una raza que no es muy eh, requerida, por decirlo así, en los mazos competitivos. La raza Fairy la verdad es que es una de las razas bastante débiles en cuanto a fuerza, en cuanto a poder de ataque y cosas así. Y aparte que tiene fuerza 1. Y como todos sabemos, el enemigo mayor de los aliados de fuerza 1 es Águila Imperial. Em, entonces son cartas que igual cuesta mucho que arranquen en el juego. Por otro lado, bueno, los tres oros de coste, la verdad es que es una carta bastante equilibrada, no tiene no tiene muchos problemas para entrar en juego, la puedes jugar en tu tercer turno o quizás más adelante. Pero el tema de su habilidad también nos juega un poquito en contra. ¿Por qué? Porque solo podemos activarla en guerra de talismanes. Entonces, si estamos estancados en un duelo, que no podemos atacar, que no podemos eh, generar la batalla mitológica y posteriormente la guerra de talismanes, la verdad es que se convierte en una carta muerta. Imaginen que yo tengo las tres hermanas en juego y mi oponente tiene, no sé, Monte Olimpo o un Piwil y no puedo atacar. No existe la declaración de ataque, declaración de bloqueo, guerra de talismanes, no existe por ningún lado. Ese es el otro punto flojo de esta carta, que solo se puede activar en guerra de talismanes, tanto la nuestra como la del oponente. Eh,
Eso, básicamente. ¿Qué más tengo por acá de las preguntas que me mandaron? Creo que las respondimos todas, si no me equivoco. Y... sí, ya no tengo más. Ya muchachos, lo dejamos hasta acá entonces. La verdad es que traté de responder todo lo que me habían mandado en una publicación que la verdad es que respondí así muy por encimita, no me fui muy en la profunda porque había que escribir demasiado. Y bueno, aquí por lo general respondimos las preguntas que nos mandaron hace poquito, que fueron bastante pocas. Pero los invito a que me sigan mandando las preguntas a la página en Facebook. Siempre estoy respondiendo. En los videos de YouTube, en los comentarios, siempre los respondo. Puede que me demore un día, 3 días o una semana completa, pero siempre los respondo. Así que eso muchachos, ojalá les haya gustado este directo, aunque no haya sido con imagen ni nada por el estilo, sino que más estilo como un podcast casi de preguntas y respuestas. Espero lo hayan disfrutado, espero que les haya servido para aclarar algunas dudas. Yo sé que todos los días salen jugadas polémicas y todos los días hay conceptos y habilidades que la verdad es que siempre se prestan para la confusión. En los grupos de Facebook siempre me ando dando una vuelta y la verdad es que siempre encuentro preguntas y, eh, que son bastante interesantes. De hecho, mira, aquí acaba de llegar, antes de que cortemos esto, acaba de llegar una pregunta a la página. Y a ver, antes de que me vaya. Guillermo Villarreal Navarrete. Yo te envié una, solo que no sé dónde se enviaban. Bueno, cualquier consulta, cualquier pregunta, se meten a la página, análisis primera y segunda era, van a la cuestión de los mensajitos y me mandan un mensaje. Así de simple y así de fácil. Como así le mandan los mensajes a su polola, a su pololo, a quien sea, lo mismo. ¿Ya? Eh, lo más probable es que como tengo la cámara mala en realidad, las transmisiones sean de este estilo por un tiempo para que estemos un poquito más en contacto, como les decía al principio, para que tengamos ese feedback de que ustedes me pregunten, yo lo respondo, yo también saber su opinión. Sé que poquita gente lo está escuchando ahora, sé que mucha más gente lo va a escuchar en la retransmisión cuando ya se suba a la página. Y eso muchachos, como siempre les digo, muchas gracias a todos por el apoyo, por, bueno, por los comentarios, por las preguntas, por todo, porque al final son ustedes los que mantienen vivo esta cuestión. Eh, Pronto se viene el video de el top 10 de las chayas que pueden cambiar el curso de un duelo en primer bloque, que es uno de los top más difíciles que me ha hecho hacer. De hecho, fue culpa mía igual poner ese tema porque sabía que lo iban a elegir y estúpidamente lo puse. Se ha demorado un poco porque hace un par de semanas estuve con faringitis, una faringitis que me dejó afónico, no podía hablar y el proceso del video quedó ahí. Luego cuando me mejoré, hice el video de Estia, que es un video cortito que está en YouTube. Y ahora ya me voy a poner al corriente con el top, que me falta un poco más de la mitad para hacerlo, para grabarlo y todo. Chicos, cualquier consulta, cualquier duda, bueno, ya se los he dicho, la mandan por acá, por mensaje, en las publicaciones. Siempre estoy ahí pendiente. Y nada, agradecerles a todos como siempre. Muchas gracias a la gente que me sigue en la página, que ya son más de 700 personas en la página. La verdad es que ya vamos para la luca de seguidores y estoy más contento que la cresta. Por ahora no estoy ganando ni un peso con esto, ganar plata con esta cuestión, sino que es más bien por un hobby que nos une a todos. Quizás con el tiempo llegan varios seguidores, suelte unas luquitas, vamos a ir mejorando de a poco el tema de los directos, los sorteos. Tengo un sorteo pendiente ahí de Ocarín Pérez, que se lo tengo que enviar mañana, el premio de la publicación de los memes, lo tengo en mente ahí. Y bueno,
ahí con eso, si nos va bien en el futuro, van a haber más sorteos, van a haber sorteos de cartas, de productos, etcétera. Como siempre lo hemos hecho y como siempre se va a hacer. Así que eso, muchachos, vayan a acostarse para que vayan a trabajar mañana. Yo la verdad estoy cesante, así que me da lo mismo. Y nos veremos en otro directo. Más bien me escucharán en otro directo y yo los leeré en otro directo. Así que espero que tengan muy buenas noches. Ojalá que hayan pasado un buen año nuevo, una buena Navidad. Y este año empiecen con los mejores deseos y las mejores vibras. Y ojalá que la situación actual de nuestro país mejore porque la verdad es que estamos todos muy chatos y bueno, ustedes saben todo lo que está pasando, está de más decirlo todo. Y eso. Muy buenas noches muchachos y nos escuchamos y nos leemos en otra oportunidad. Hasta la próxima.